se imponen sanciones, se revocan sanciones, si hay consejeros que pretenden castigarlo, los mueven, ¿no? O sea, ¿dónde queda el INE y la independencia de esta institución con vistas a los próximos ejercicios? Yo pienso que de este proceso, independiente de los elementos que haces mención, pienso que el INE se fortalece, y se fortalece la conducción del INE, sin negar todas esas tensiones que hay, y que mientras no tengamos un mecanismo de representación de los consejeros en el INE que no sea concesión de los partidos y sea realmente una construcción puramente ciudadana, por otra mecánica que no te tocan a ti 3 PRI, a ti 2 PAN, a ti 1 PRD, etcétera, pues siempre va a haber esa tensión, porque quieran o no representan a esas fuerzas que los llamaron. Pero dentro de todo, en el conjunto de la estructura, pues se neutralizan estas tendencias partidistas, y me parece que después de lo que se esperaba que ocurriera, salir el consejero, el PREP sale a tiempo, etcétera, a mí me parece que sale fortalecido este ejercicio, y tiene tareas muy específicas para poder consolidar su propia vida, que tiene que ver en mucho con lo que tú planteas, que es el caso del Partido Verde, ¿no? O sea, los mecanismos institucionales son suficientes para realmente cobrar cuentas a quien viola la ley, como lo violó sistemáticamente el Partido Verde, y de todos modos está allí, y además tiene una alta votación, queda como quinta fuerza política, tenía muchos. Lo único que quiero decir es que hacia el inicio del proceso, el Verde trajo 10, 11 puntos y termina con 7. Es un muy buen resultado. Es muy buen resultado para ellos, pero está en su mecánica histórica, digamos, no crece. Parecía que iba a crecer, pero en el momento en que se empezó a presionar de parte del INE, por presión de los partidos sentados en la mesa, no del PRI y de los otros, pues pierde de todos modos 3-4 puntos de cómo arrancó en el propio proceso. Pero yo sí pienso que el INE se fortalece, y que la imagen que proyecta a nivel de la sociedad después de cómo ocurrió el proceso le va a representar puntos buenos, yo pienso. José Antonio, tú que has seguido muy de cerca y desde la estructura misma de las campañas, las elecciones, ¿en algún momento dejaremos, uno, qué te llamó más de esta elección intermedia? Y dos, ¿cuándo dejaremos los ciudadanos de considerar que estas elecciones no son las importantes? Mira, empezaría por hacer un matiz con lo que comentaba el doctor Rubén Aguilar. El IFE no creo que se fortalezca. Ahí yo creo que queda a tabla, supera las crisis que tuvo, y tiene un trabajo coyuntural afortunadamente bueno, porque la ciudadanía tuvo un comportamiento ejemplar, como lo ha tenido desde las elecciones del 2000. Yo pienso que se lo debemos en buena medida a la ciudadanía, y sí al aparato y la estructura del INE. A futuro, si lo vemos, el INE en su comportamiento en cuanto a las encuestas, sí hay una baja en la confianza, sí hay una duda de lo que ha sucedido, y esto hay que seguirlo con mucho cuidado, porque el INE tiene que hacer una reevaluación. Respondiendo a la pregunta, ¿qué es lo que más me llamó la atención? Por supuesto que el fenómeno de las candidaturas independientes. ¿Por qué? Porque en algún momento mencionábamos aquí que el sistema de partidos se estaba desgastando. La pregunta principal del por qué es importante este fenómeno tiene que ver con de qué sirvieron tantos millones de pesos, más de 10,000 millones de pesos, más de 5,000 millones asignados a los partidos. ¿De qué sirvieron más de 20 millones de spots? Si en la ecuación final, si la vemos en relación con elecciones intermedias pasadas, pues sí, la abstención disminuyó un poco, pero el nivel de participación no está arriba del 47%. Entonces, este boom de comunicación que recibimos nos deja muchas dudas. ¿El sistema de partidos se va a modificar con esto como resultado de la comunicación y de la nueva reforma política? No,
se va a modificar como resultado del voto ciudadano que está enviando señales muy interesantes en la alternancia, que me llamó la atención, que la mayoría de los candidatos independientes que mencionamos ganaron sus campañas prácticamente sin recursos. La excepción aquí, que merece un análisis particular, es el Bronco. Él no la ganó con Facebook, como se dice en algunos medios, ni la ganó con redes sociales. La mejor campaña, y esto es una lección que hemos aprendido y las he vivido muy de cerca desde 1988, es la que hacen los opositores. Este mensaje nunca se entendió. La campaña en el 88 a Cuauhtémoc Cárdenas se le hizo Carlos Salinas de Gortari, se le hizo el PRI, se le hizo el gobierno federal, porque Cuauhtémoc Cárdenas nunca tuvo espacio ni a la radio ni a la televisión, pero de él se hablaba todos los días. La campaña en el 97 a Cuauhtémoc Cárdenas se la hace precisamente el PRI, ya cuando lo ve con posibilidades reales de llegar, le vuelve a cerrar los medios y gana la elección a la jefatura de gobierno del DF. La campaña Vicente Fox en el 2000 en buena medida tuvo que ver también con la campaña en contra que se le hizo. Aquí la campaña, el principal aportador de la campaña, más allá de los intereses que había detrás del Bronco, fue el mismo gobierno, fue el mismo PRI, fueron las televisoras, los medios de comunicación y en una parte importante las redes sociales. Eso sí llama la atención. Oye, y para tener una nueva voz en la mesa tenemos a Francisco Abundis, director de Parametría. Hola, Francisco. Caliberia, ¿cómo están, Jacobo? Un gusto. Bueno, la pregunta es si dormiste un poco. Un poco. Un poco. No, es que ya metido en esto, pues, la vez que ver cómo corrían los preps y ver qué datos iban corrigiendo, ver los cambios en la ciudad. Ahora hablando en comunicación política, la conferencia de prensa que da Navarrete y luego la que da Martí Batres y que no sé, uno se queda primero con la sensación de, bueno, Morena va por todo y va a impugnar todo, y qué tal que cuando corren los preps tenía razón Martí Batres. Increíble digamos las sorpresas electorales que tuvimos, ¿no? Oye, Francisco, nos decía José Antonio Sosa Platas, hacía la reflexión, finalmente 10,000 millones de pesos gastados en campañas políticas de los partidos, digamos, institucionalizados, tradicionales, 20 millones de mensajes, al final sí se obtienen el triunfo los candidatos independientes, y entonces dice José Antonio Sosa Platas, en el caso de Bronco, por ejemplo, la mejor campaña es la que hacen los opositores. No, sin duda, y bueno, de esto José Antonio sabe todo, pero digo, escuché la parte final, José Antonio, y bueno, sí, yo aconsejo, tiene toda razón, si te bloquean, si la posibilidad que tienes de salir a medios es por medios federales, por internet, bueno, hicieron del Bronco un mito. Y lo que se me hace muy interesante ahí, y bueno, yo creo que va a meritar algunos cuartillas o varios litros de tinta y de análisis, es el nivel de voto oculto. Es decir, son regios que acaban votando por una opción independiente, pero como que públicamente no lo podían reconocer. Es decir, que el Bronco esté casi en 50% de preferencia, ni la mejor encuesta, ni la más optimista. Fuimos al final 3 quienes lo cruzamos, 3 diarios, digamos, nosotros con El Financiero, El Universal y Primero Reforma, aunque nosotros lo primero lo pusimos en segundo, primero, cuando empezaba a generar debate, pero es muy interesante este fenómeno de que los regios no reconocían públicamente lo que estaban haciendo, porque no hay otra forma de explicar que la diferencia sea de 25 puntos. Pues cada vez las encuestas tienen más problemas, no en México, en el mundo. Lo que estamos viendo es la gran diferencia que hay entre encuestas y los resultados finales. Y otra pregunta, Paco, es, ¿esta pulverización del voto no habla de una pluralidad mucho más rica y amplia del elector mexicano de lo que pensábamos? ¿No empiezan a aplicar más lógicas locales que las estructuras partidarias grandes, gordas, que atraían votos como lo teníamos antes, que pensábamos incluso que íbamos a tener un sistema de 2 o 3 partidos, y ahora tenemos un menú de 8 o 9 partidos? Probablemente el PT también pierda registro, pero habla de una gran pluralidad del elector mexicano.
sin duda, y yo creo que habla también de la transición que estamos teniendo hacia una sociedad más liberal en general, con preferencias y temas por asuntos públicos más diversificada. Esto, pues donde se ha trabajado más es en la ciencia política estadounidense. Se le conoce como issue voting o como voto de causa o voto de voto temático, y creo que en México cada vez estamos más así, no solamente en lo regional, sino incluso en nuestro debate público social. La teoría democrática dice que no nos da la vida para interesarnos por todos los temas, por mejores ciudadanos que seamos. Entonces seleccionamos nuestras batallas. Si a alguien le interesará, a alguien será ecológico y le interesarán las ballenas, si a alguien más le interesará el medio ambiente y el cuidado de la selva, y a alguien más le interesará el aborto, y a alguien más le interesa el matrimonio gay, y a alguien la pena de muerte, a alguien el control de armas, y cada uno de estos temas acaba teniendo una traducción electoral que eventualmente hace que decidas o no tu voto por ese candidato o por ese partido. Si vimos una diversificación de temas. Algunos se quejarían de que nadie debatió lo fundamental, que en la elección federal se trata de la capacidad de gobierno, y es esta idea de la elección intermedia como referéndum, la capacidad de gobierno y la aprobación o no, o el acuerdo o no con las reformas estructurales. Hay quien diría ese era el tema de elección. Pues las campañas consistieron en otra cosa y hablaron de otros temas. Y eso te habla también de que los diagnósticos, independientemente de la calidad de las campañas, y otra vez de esto José Antonio sabe mucho más, pero lo que se intuía con los temas que estaban tocando es que estaban respondiendo a esos electorados diversos. Un buen ejemplo, a mí me parece, de esto en términos de resultados es pues yo creo que el éxito de Movimiento Ciudadano, más allá de si uno simpatiza o no con esta fuerza electoral. Según los datos que dio ayer Lorenzo Córdoba, estarían en el rango, es decir, hay un rango donde se cruza entre la preferencia con Movimiento Ciudadano y el Partido Verde. Es decir, ambos se cruzan alrededor de los 7 puntos. Bajo cualquier esquema proporción, es el partido de mayor crecimiento respecto a su propia base o respecto a su elección anterior. Yo creo que ese es un ejemplo donde dirías, más allá de candidatos y amarres locales, sin duda esa campaña les funcionó. Oye, Francisco, muy interesante lo que ocurrió en Jalisco y también lo que ocurrió en Michoacán. Fíjate que hace un momento Silvano Aureoles, el candidato